Tengo el privilegio de presentar a ustedes al pastor Luis Martí, quien pastoreó Iglesia Bautista Miramontes por casi 25 años. Ahora es un pastor honorario. Y a título personal quiero decirles, ¿verdad?, que durante este tiempo fue mi consejero personal. Le buscaba para pedir consejo, para orar, para pedir ayuda. Y gracias, Pastor Luis, por todo, ¿verdad?, por todo esto que usted ha hecho por nuestra iglesia. Y gracias por haber aceptado la invitación de estar entre nosotros hoy. Adelante y que el Señor le use, Pastor. Hermanos, qué gusto volver a saludarles. A algunos les vi el día de ayer, estuvimos en una reunión, pero a toda la iglesia quiero decirles que les felicito muy sinceramente. Creo que todos aquellos que amamos esta congregación hemos estado expectantes por algún tiempo de cómo el Señor iba a ir guiándoles en este proceso. La pandemia vino a poner una etapa compleja para todos, pero ahora estamos ya, creo yo, llegando a una etapa final de esta situación que tanto dolor y tantas situaciones difíciles ha traído a las familias y a las iglesias también. Pero quiero decirles que en este periodo hemos estado orando, hemos estado poniendo un pequeño granito de arena con un consejo, como ha dicho el pastor Arturo, y llegar a este punto en el que estamos hoy nos llena de una profunda alegría. Y por eso quiero decirles felicitaciones y muchísimas gracias por haberme permitido estar acá. Pastor Arturo, de verdad es una honra para mí, un honor poder llevar la palabra en medio de varios hermanos pastores que podrían haberlo hecho, pero quiero entonces tomar el tiempo necesario para poder hacer una cosa muy sencilla. No quiero que oigan a la persona que está hablando, porque lo único que voy a hacer hoy es dejar que la Biblia hable y que el Señor nos hable. Y básicamente voy a estructurar este tiempo en dos partes. Primero, quiero hablar a la luz del texto que acabamos de leer, quiero hablar al pastor Mario y al pastor Arturo. Y en segundo lugar, quiero hablar a toda la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, queremos comenzar. Si podemos poner la primera diapositiva, por favor, contestando esa pregunta que tenemos ahí al frente. ¿Qué dice la Biblia sobre la iglesia y sus pastores? Antes de ir a buscar varios textos que usaremos, y algunos los vamos a proyectar, permítanme dar una introducción general. Cristo es la única cabeza y el único Señor de la iglesia. Él diseñó la iglesia. No fuimos los hombres. En el libro de los Hechos vemos toda esa evolución histórica de lo que llamamos la iglesia primitiva. Y ahí encontramos una serie de elementos que posteriormente el apóstol Pablo fue dándonos más detalles e instrucciones. Pero lo que podemos ver claramente es que Él ha confiado la administración, la enseñanza y el cuidado de cada congregación a un grupo de hombres de Dios. Y siempre que vemos la palabra ancianos, pastores, obispos, la encontramos en plural, nunca en singular. Es un principio muy importante. De tal forma que, según las enseñanzas del Nuevo Testamento, la iglesia debe de ser, como acabo de mencionar, gobernada y dirigida por un grupo de hombres maduros, apartados y llamados por Dios. Es decir, personas
a quienes el Señor ha dado dones específicos para cumplir esa labor. Esa es la gran fortaleza del concepto bíblico de la pluralidad de líderes. Siempre debe de haber un pastor general o un pastor titular o como le llamemos, pero el equipo de pastores es fundamental. ¿Por qué? Porque cada uno de los que tenemos ese enorme privilegio sabemos cuáles son las fortalezas que Dios nos ha dado y cuáles son las áreas de debilidad, donde muchas veces tenemos que improvisar, ¿verdad? Y hacer ciertas cosas, pero no somos los más indicados. Cuando hay un equipo, se trabaja de una mejor manera. La autoridad de los pastores procede de Dios. Ojo con esto. Y es recibida de parte de la iglesia local. Y esta iglesia local no es como cualquier institución humana. El mundo nos ha hecho creer de que la iglesia se puede manejar como que fuera una institución humana. Pero déjeme recordar este día que la iglesia es la novia del Cordero, nuestro amado Señor Jesús. Por lo tanto, no la podemos comparar jamás con ninguna institución diseñada por el hombre. Llámese una empresa, llámese una organización no gubernamental, llámese una secretaría de gobierno, cualquier organización humana tiene unas tremendas limitaciones. Y no debemos cometer el error de pensar que la iglesia se debe manejar como cualquier otra organización. Hay elementos, por supuesto, que pueden ser de utilidad. Hay herramientas que podemos aprender y usar. ¿Cómo estamos usando cosas como la tecnología, como algunos principios de organización, como elementos de contabilidad en el área financiera? Por supuesto. Pero nunca debemos pensar que la iglesia es como una empresa. Amados, el rol de los pastores no se sustenta en una posición o en un cargo, sino en una actitud de servicio a los santos. Para Dios, oigan bien esto, es más importante el carácter y la madurez espiritual que las habilidades y las características humanas. En la sociedad ha habido una transformación en estas últimas décadas, poniendo más el énfasis en el carisma que en el carácter. Cuidado con dejarnos arrastrar por esas corrientes. Lamento decir que en muchas iglesias, en mi país, que es lo que yo conozco, y asumo que en el suyo también, muchas iglesias han hecho prevalecer el carisma de los líderes más que su carácter. Y eso no puede ser. Allí estamos yendo en contra de un principio fundamental que lo vemos con toda claridad expresado en las epístolas pastorales. De tal forma que somos parte de un diseño divino. Ser parte de una iglesia local es uno de los privilegios más grandes que una persona puede vivir. A pesar de que la iglesia va a tener debilidades. O pregunto, ¿no tuvieron las iglesias del primer siglo debilidades? ¿Acaso Pablo no escribió cartas duras a iglesias como la de Corinto para exhortarles por cosas que a nosotros nos escandalizarían?
Pero lamento decir que muchas personas tienen la tendencia a creer que la iglesia local debe de ser absolutamente perfecta y sin error. No existe. Esa es una utopía. Porque la iglesia sigue siendo una congregación de seres humanos imperfectos como todos los que estamos aquí. ¿No es cierto? ¿O hay alguien que se considere que no se equivoca jamás y que nunca comete pecado? Levánteme su mano, por favor. Ahí vi unas piedras afuera, hermano. Vamos a ir a apedrear a esa persona por mentirosa. No, estoy bromeando. Pero solemnemente digo, toda iglesia local va a tener áreas que tiene que mejorar. Aún me atrevo a decir, todo siervo de Dios que estamos con el privilegio de ser pastores, vamos a tener que seguir trabajando con áreas de debilidad que pueden ser manifiestas a la gente y que nosotros sabemos perfectamente que hemos de continuar en esa lucha que no va a terminar hasta que el Señor vuelva y glorifique nuestros cuerpos. Pero por otro lado, la palabra nos enseña diferentes metáforas sobre lo que es la iglesia. Nos dice, por ejemplo, que somos piedras vivas de un edificio espiritual. Nos dice igualmente, en otra metáfora, que somos la familia de Dios. Pero aquella metáfora que está mucho más clara y repetida y aceptada por todos los creyentes es que somos ovejas de un redil espiritual. Y en este maravilloso diseño encontramos que tanto el pastor como la iglesia deben asumir funciones y deben asumir también responsabilidades. Es una cuestión de dos vías, hermanos. El pastor tiene responsabilidades muy importantes. Y como vamos a aprender, tienen que ver con su carácter, con su vida espiritual. No voy a tratar los elementos que 1 Timoteo y Tito hablan sobre el carácter de los pastores, pero ustedes ya las conocen. Pero lo vamos a enfocar de una manera un poquito distinta, complementaria. Sin embargo, tenemos que comprender que al igual que los pastores somos responsables de vivir una vida de integridad, la iglesia es responsable también de cumplir una serie de elementos que el Señor le pide a las ovejitas poder hacer con el pastor. Al igual que en un rebaño, ¿no es cierto? El rebaño, el pastor la lleva a buenos pastos, la lleva a aguas de reposo, la cuida de los lobos, de los osos, la protege, cuida a la perniquebrada, rescata a aquella rebelde que se va un poquito alejada del rebaño. Todos entendemos eso. Ahora la pregunta es, ¿qué le pide, verdad, el pastor a las ovejas? Lo principal es que den lana, hermanos. No me agarraron la broma, hermanos. No, estoy bromeando. Ya me van conociendo que de vez en cuando lanzo una bromita por ahí. Pero aparte de la lana, en forma literal me refiero, ¿verdad? Que las ovejitas son trasquiladas cada año, pero la ovejita pues obviamente da leche, carne, etcétera, y es una interacción entre el rebaño y su pastor con el rebaño. De esto queremos hablar. De tal forma entonces que vamos a abordar el primer punto. ¿Qué dice la Biblia acerca de las responsabilidades del pastor hacia la iglesia? Pastor Arturo, Pastor Mario, esto es con ustedes dos, y hermanos amados pastores, compañeros de milicia, indirectamente pues lo compartimos con ustedes también. En primer lugar, y voy a ser muy breve, hermanos, porque el tiempo tampoco es demasiado extenso y no quiero cansarlos, vamos a resumir estos elementos. En primer lugar, tenemos que ver que un pastor debe tener una actitud de siervo.
tomo la primera frase del pasaje que acabamos de leer. Y dice, versículo 1, volvamos ahí a 1 de Pedro 5, si usted ya cerró su Biblia, ábrala de nuevo, vamos a ir primeramente a ese pasaje, y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro, quien escribe esta epístola, en ningún momento tuvo una actitud arrogante en esta serie de recomendaciones que está dando a sus compañeros en el ministerio. No podemos olvidar que él fue uno de los 3 discípulos de ese círculo íntimo del Señor. Él pudo ver al Señor en la transfiguración. Muchas veces fue un portavoz de los demás discípulos. Le veían algunos como el líder del grupo de apóstoles. Fue testigo de la resurrección de Jesucristo. Predicó el día de Pentecostés. Llegó a ser una columna de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, en ningún momento él apela a lo que podría ser todo ese bagaje para exigir un respeto o una condición diferente a la de los demás. Yo, anciano, también con ellos. Otra versión, la NBI, Nueva Versión Internacional, vierte el pasaje de esta forma, como colega en el oficio. O sea, Pedro, el gran apóstol, con todos sus errores, ¿verdad? Y todo su perfil de personalidad, le está diciendo a sus compañeros en el ministerio, pastores, les está diciendo estas palabras con mucho respeto y amor. No está asumiendo una posición prepotente. Las lecciones entonces que da aquí sobre la humildad reflejan lo que Jesús le enseñó justamente a Pedro y a los demás apóstoles. Y quiero llevarles, sin perder el pasaje que estamos, a Marcos capítulo 10, por favor. Mientras buscamos Marcos 10:42, déjenme decirles que los pastores son llamados a dirigir a los hermanos, pero no a dominarlos, a controlarlos, a enseñorearse de ellos. En el mundo de hoy, hermanos, este es un serio problema. Luego vamos a volver allí. Marcos dice, mas Jesús, versículo 42, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero benditos peros en la palabra de Dios. Pero en contraste, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será, ¿qué? Siervo de todos. O sea, en el reino de Dios la grandeza viene de la capacidad de ser siervo, de servir a otros, no de empoderar o tomar el poder y poder hacer lo mismo que hacen los gobernantes de este mundo. Y hermanos, en nuestra querida América Latina yo no tengo que dar ejemplos de cómo los gobernantes se enseñorean de los pueblos, ¿verdad? Y hasta ahí me quedo, porque yo no he venido a hablar aquí de cuestiones políticas, pero ustedes yo sé que ya están pensando en algunas cositas, ¿verdad? Como yo en la mía. Así que dejémoslo ahí. Pero lo que el Señor nos está diciendo es, jamás se vayan a comportar como esa gente, porque el reino de Dios no es como el sistema del mundo. Pero hermanos, tengo que decir que lamentablemente estos conceptos del mundo se infiltran en la iglesia y nos hacen creer que esa forma de gobernar la iglesia como un dictador, como un semidios casi, es la manera de hacer bien las cosas.
Y es todo lo contrario. El hombre que sea más exaltado por el Señor, como vamos a aprender en un momento, va a ser el que se humille, al que tenga una conducta y una actitud de siervo. Y saben, las ovejitas lo disciernen muy bien. La gente hoy ya no se le pasa nada, hermano. En los años o décadas pasadas quizá la gente era abusada, era, ¿cómo es la palabra? Llevada de un lado a otro, ¿verdad? Pero ahora también hay mucho más discernimiento en esto. Y uno puede saber muy bien qué persona está llevando la iglesia en base a un espíritu de orgullo, de soberbia, y no con un espíritu de siervo. Pastores amados, esto es fundamental. Jamás perdamos de vista lo que el Señor Jesucristo nos dijo y nos ejemplificó, que eso es lo más importante. De tal forma que, iglesia, si algo van a demandar de sus pastores son estas características. Y creo que tienen, sin lugar a dudas, la autoridad en un momento dado para llamar la atención si en algo sus pastores fallan en este aspecto primero. Segundo, un pastor debe apacentar de forma desinteresada. Dice el verso 2, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Cuidar de ella, eso está fácil, ¿verdad? Es decir, Pedro nos dice a los pastores, el rol de ustedes es cuidar de las ovejitas. Muy bien, pero le agrega, no por fuerza, sino voluntariamente. Cuidar, ¿a quién? A la grey. Pero al cuidar debemos tener la sensibilidad de no violentar las conciencias de las personas. De tal forma que hemos de cuidarlas de una manera, como dice acá, no por fuerza, sino que las personas estén dispuestas a actuar y a responder al cuidado de una manera positiva, de una manera voluntaria. Ayer hablábamos un poquito de la experiencia de Nehemías. Y yo les explicaba que el liderazgo de Nehemías se destaca precisamente por esa capacidad que él tuvo de poder llevar una visión al pueblo y les cuenta y les comparte. Y después, ¿qué es lo que dice el pueblo? Levantémonos y edifiquemos. O sea, Nehemías no fue con un látigo. No fue con guardias a decirles, ahora vengo aquí, ¿verdad? Para obligarlos a reconstruir los muros. Y si no lo hacen, vendrán tremendos castigos para ustedes. No, hermanos. El cuidado pastoral es poder hablar con la gente, poder compartir la visión, poder decirle, Dios nos está guiando en esta dirección y las ovejitas van a ir detrás del pastor. Una que otra se va por otro lado, ¿verdad? Pero eso es normal. Y el pastor con mucho amor debe ir a buscar a esa ovejita para ponerla en el redil correcto, en el camino correcto. Pero luego dice que debe haber una motivación correcta. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Oh, hermanos, esta palabra es importante. Sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo. Hermanos, con vergüenza lo digo, pero yo en mi tierra puedo identificar algunos pastores que han convertido la iglesia en la plataforma personal para lograr objetivos financieros.
No sé cómo se dice aquí dinero. En mi tierra se hace esto. Esto quiere decir dinero. ¿Se entiende aquí en México? La motivación errónea. Y puedo ver con dolor, hermanos, que hay personas que siguen a esa gente que obviamente están construyendo su propio imperio, su propio reinito. Esos no son hombres con visión de reino, son hombres con visión de reinito. Están construyendo su reino en torno a sí mismo, en torno a una personalidad, en torno a una dinámica empresarial. ¿Y qué es lo que va detrás de eso, hermanos? Muchas veces el abuso de autoridad, el abuso de poder, el abuso y la utilización errónea de los dineros que son del Señor. Y dice la palabra que los pastores no debemos desempeñarnos jamás por un afán de lucro, sino por un afán de servicio. Ahora, tengo que aclarar, Pablo dice claramente que la iglesia es responsable de velar por las necesidades financieras de su pastor. Ya les voy a hablar de eso, así que prepárense un poquito también. Pero lo que el Señor no quiere, ni ustedes deben de permitir jamás, es que el pastorado se vuelva una plataforma para que hombres sin escrúpulos puedan llegar a abusar de su autoridad y beneficiarse financieramente. Es lo que dice acá. En otras palabras, si Pedro ya lo prevenía, es un problema que ya existía en aquella época. No le veo ese perfil ni a Arturo ni a Marito. Uno sabe, hermano. Como dicen, había un misionero en España que decía, él me decía, yo ser gran jefe águila ciega, decía. Era un viejito y me daba consejos. Así que yo ya estoy llegando a la edad que él tenía, así que les digo, aquí está otro viejito, ¿verdad? Águila, el gran jefe águila ciega. O sea, ya la edad de uno ya ha visto tanto, hermano. Y uno ya aprende a decir, ay Dios, este tipo se ha equivocado. Ahora muchos dicen, no pastor, pero el Señor los bendice. Yo digo, hermanos, cuidadito. No todo lo que reluce es oro, dice aquel dicho que mi abuelita me decía. No, hermano, es que no pensemos que todo. Entonces los grandes empresarios, ¿verdad? Millonarios, es que el Señor bendice a eso, ¿verdad? A todos esos magnates que hay. O sea, son grandes incrédulos y lo que sea. No tiene que ver con eso, hermanos. Y no se dejen engañar porque medimos el éxito por los números, porque eso el sistema nos los ha impuesto. No. Aquel pastor que tiene miles de gente, ese pastor es bendecido. Aquel pastor que tiene un rebañito de 100, es un inútil. Este no, hombre, ni pastor debía de ser. Un acabado, es un fracasado. Cuidadito, hermanos. De tal forma entonces, hermanos, que debemos tomar muy en cuenta esto. Hermanos pastores y a iglesia tener en consideración. Tercer elemento, un pastor debe ser ejemplo. Y mire, no sé si se ha fijado, puse la foto del doctor Billy Graham ahí, ¿verdad? Porque obviamente no iba a poner la foto de cualquier hermano, pero este hombre terminó su carrera en el evangelio, ¿verdad? Con integridad. Él fue un gran ejemplo a varias generaciones. Y dice, no como teniendo señorío, estoy en el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Literalmente dice esta versión, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. El pastor no puede ni debe dirigir a la iglesia como un dictador, ya que esto va en contra de la naturaleza de su Señor y de lo que Él ha establecido para su iglesia.
Somos una comunidad de amor, somos una comunidad de perdón, somos una comunidad de servicio a la comunidad, somos una comunidad de personas diversas, pero que somos guiadas por una persona que debe de aprender a guiar a esa congregación, no con una manera tiránica. Y ustedes creo que pueden identificar ese estilo de gobierno, dictatorial. Y tengo igual que decir que tengo hermanos pastores que así gobiernan sus iglesias. Hermanos, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Claro, el pastor tiene autoridad delegada y está como en el hogar, ¿verdad? El padre de familia debe ejercitar en ciertos momentos la autoridad que Dios le ha delegado en el hogar, en la familia. El pastor igual, habrá momentos en que tenemos que tomar decisiones y decir, hermanos amados, por aquí. En estos años de pastorado a mí me tocó hacer eso en algunas ocasiones. Pero la idea es, hermanos, que la gente, las ovejitas me van a seguir no porque yo quiera imponerles algo, no porque yo irradie, ¿verdad?, una personalidad que todo el mundo tiene miedo y que nadie habla y que, ¿verdad? No, si yo jamás voy a hablar y decir nada, ¿verdad? Porque me puede, ¿verdad?, tener consecuencias. No, hermanos, dice la Biblia que el pastor es un ejemplo. Dice que las personas puedan ver a esa familia, a ese hombre, no como personas perfectas, como mencioné en la introducción, pero personas que están viviendo lo que es el Evangelio y son ejemplo en muchas áreas. Y uno puede imitarlos. Y qué dicha cuando una iglesia tiene un pastor que es ejemplo. Hay muchas funciones que aparecen en la Biblia con respecto a los unos con los otros. Por ejemplo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, amonestaros los unos a los otros, servíos por amor los unos a los otros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, orad unos por otros. Y hay más. ¿Sabe quién es el que debe encabezar la obediencia de esto? Los pastores. O sea, yo no me puedo poner a predicar aquí de algo que yo no estoy haciendo. Claro, tengo imperfecciones, pero la gente sabe que si yo soy una persona íntegra, yo soy una persona que mi sí es sí y mi no es no. Y si digo algo, lo hago. Y si prometo algo, lo cumplo. Trato de ser ejemplo a los demás. Un pastor, creo que es el cuarto punto acá, debe agradar al príncipe de los pastores. Dice el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los pastores son solo súbditos del príncipe de los pastores. Qué bendición saber esto, hermano. Yo no le sirvo a ningún hombre. Yo le sirvo al príncipe de los pastores y yo tengo que darle cuenta a él, no a un jefe humano, hermanos. No tengo que mandar reportes en ese sentido, ¿verdad? Ni exponerme a una situación, ¿verdad?, con un ser humano. No, es que Dios conoce mi corazón y conoce el corazón de los siervos. Y Dios entonces dice claramente que debemos darle cuenta a ese príncipe de los pastores y él recibirá, dice, una recompensa por su servicio. ¿Lo observaron? Dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, investigué un poquito sobre esta corona. Fíjense que en el Apocalipsis capítulo 4 se menciona una corona de oro. Pero aquí no estamos hablando de eso. Fíjense que es un término muy interesante que vincula la corona a una flor que le llaman perpetua en algunos lugares. Amaranto se llama. No sé si identifican las hermanas esta flor.
¿Sí, hermano? Yo como hombre, yo no sé de eso, de flores, ¿verdad? Pero me pareció interesante. Dicen que esta flor tarda mucho en marchitarse. Fíjense qué interesante. Entonces dice que recibirá una corona de amaranto, o sea, una corona que no se marchita. Qué bonito. Todo aquel que lucha, dice Pablo, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Jesucristo va a entregar esta corona a aquellos siervos que fielmente han servido a la iglesia del Señor. Pastores, esa debe ser nuestra mayor motivación. Amados hermanos, lo siento mucho por ustedes, pero ustedes no les van a dar esta corona. Es exclusiva para los pastores. Y los pastores que han servido bien, ojo, no para todos. Yo creo que a otros lo que les va a caer es varita de corrección. Pero yo anhelo estar delante de mi Señor de rodillas y que me ponga una coronita de amaranto, ¿verdad? Y yo voy a saber que eso va a simbolizar bien, buen hecho, bien. Eso. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Claro, yo aquí estoy adaptando esto a mi realidad de pastor, pero amados hermanos, todos también podemos recibir otras coronas, y hay más coronas de otro tipo, pero esta es exclusiva para los pastores. Por ende, la condición de pastor es de honra. Y termino esta parte diciéndoles que un pastor debe revestirse de humildad. Dice la palabra, revestíos de humildad. Estoy en el verso 5, hermanos, al final. Revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El ejemplo de humildad de los líderes instruye a los jóvenes y a todos los miembros de la iglesia. Refleja el carácter de Cristo cuando Él, por ejemplo, se ciñó con una toalla para lavar los pies de los discípulos. Y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad equivale a ser sobrio, modesto, cortés. Consiste en escuchar las opiniones de todos, evitar el orgullo, evitar la arrogancia. Y dice en el contexto que esto va a impactar a la gente, va a impactar a los jóvenes. Fíjense que es muy interesante porque los jóvenes en la actualidad, hermanos, están hartos de religiosidad. Lo que ellos quieren en sus iglesias es líderes auténticos, es líderes naturales, ¿verdad? No religiosos. Ellos quieren ver en nosotros personas normales, pero que aman a Dios y que respaldan con su actitud y con su vida lo que están diciendo. Porque lamentablemente hemos visto tantos malos ejemplos de líderes o de padres inclusive que tienen esa dualidad, ¿verdad? De tener una vida en la iglesia y una vida fuera de la iglesia. Y esas contradicciones a los jóvenes los perturban y los apartan de los caminos de Dios. Hermanos amados, esto es para todos. Seamos auténticos. Vivamos el cristianismo día tras día, hora tras hora. No solo los domingos, sino una vida consecuente. Y eso es importantísimo para los pastores. Y los hijos de ellos tenemos también, porque así lo pone Timoteo y Tito, o sea, tenemos que ver familia. No para ponerles un yugo, un peso, no. Yo tengo 2 hijos, hermanos, Luis David, casado, 2 hijitas que son mis princesas, soy abuelo. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Un buen grupo, pero no muchos.
¿verdad? Bueno, hermanos, ¿no es cierto que es una bendición ser abuelo? Ah, qué lindo. Ayer fue el cumpleaños de mi Sofi, que es la pequeñita, ¿verdad? Y no pude estar, pero le llamé por teléfono y le dije, ¿verdad? Y me digo, pastor, abuelo, no te preocupes, ¿verdad? No te preocupes, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Pero en ese tono yo oí, pero no te vayas a olvidar de mi regalito, ¿verdad? Así que se lo dejé con la abuela. El punto es este. Hermanos, nuestros hijos también reflejan lo que somos nosotros, porque ellos son los que nos ven todos los días. Ahora, no son hijos perfectos. Yo tengo la satisfacción de poder decir, tanto mi hijo Luis David y mi hija Rebeca, ¿verdad? Que está casada, los dos están casados, hermanos, ¿verdad? Luis David, Rebeca, casados con Carolina y Felipe, que son hermanos también. O sea, solo tengo unos consuegros, hermanos, gracias a Dios. Solo con uno está suficiente, ¿verdad? Entonces, allí vemos la mano de Dios. ¡Ay, hermanos, qué gozo es para un papá ver que sus hijos sirven! Y no como pastores, pueden servir en otras áreas, pero aman al Señor, son fieles al Evangelio, siguen a Cristo. Pero la religiosidad nos aparta de todo eso. Humildes, siervos, característica fundamental. La hipocresía desechada, la soberbia, la prepotencia, la manipulación a la gente, eso debe de salir fuera. Así que, hermanos amados, eso es lo que Dios les está diciendo. Tomen nota, hermanos amados, porque eso es la demanda que el Señor nos está haciendo. No se alegren porque no he terminado, hermano. Aquí voy con ustedes. ¿Qué dice? Segunda pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de las responsabilidades de la iglesia hacia el pastor y su familia? Ah, muy bien. Tomen nota, ahora sí anoten bien. Primero, déjenme decirles, ¿cuáles son las principales necesidades del pastor y su familia? Bueno, no es nada del otro mundo, hermanos. Ellos son como nosotros. Necesitan sentirse amados y valorados. Necesitan saber que su vida tiene propósito. Además, necesitan sentirse seguros y protegidos. Necesitan ser parte de una familia, de un equipo, de una comunidad. Necesitan tener la provisión para sus necesidades básicas, es decir, alimento, vivienda, ropa, y tener salud para trabajar y para servir a otros. ¿Les parecen extrañas esas necesidades? No, son las mismas que usted y yo tenemos. Sin embargo, lamentablemente, algunas veces pensamos que los pastores viven en una dimensión distinta, ¿verdad? Algunos piensan, no, es que los pastores son tan espirituales, ¿verdad? Que no hay necesidad ni de darle salario, pues si el Señor se encarga de todo. Y piensan que los pastores somos tan espirituales, ¿verdad? Que andamos hasta levitando, ¿verdad? Y nos ven el domingo en el púlpito y ¡ay, qué lindo! Yo creo que el pastor ni come ni va al baño porque es tan espiritual. Por lo tanto, no hay que pagarle nada, pues hay que aguante. Y si aguanta hambre es por culpa de él. Hermanos, nada de eso. Ya vamos a ver lo que la Biblia nos dice. La pregunta aquí es, ¿cuáles son las instrucciones bíblicas entonces para cuidar al pastor y a su familia? Bueno, hay instrucciones bien precisas y les voy a dar el listado aquí. Ustedes lo pueden leer al frente. Primero dice, reconocerles y tenerles en mucha estima y amor. Ahí están los textos de apoyo, las citas, perdón. Acordarse de ellos, tenerles como dignos de doble honor, considerar el resultado de su conducta, imitar su fe, obedecerles y sujetarse a ellos y orar por ellos. Ahí
está la radiografía fundamental que nos da el Nuevo Testamento. Por el tiempo voy a solamente tomar 3, los que están ahí en color amarillo, ¿de acuerdo? Los demás les dejo de tarea que los puedan estudiar. Entonces, de estos 7 elementos, vamos a tomar 3. Primero, reconocerles y tenerles en mucha estima y amor. ¿Qué dice el pasaje de 1 Tesalonicenses en el que nos basamos? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Se entiende eso, hermano? ¿Necesita usted ir a un seminario teológico para que le expliquen esto? No, lo entiende hasta un jovencito, un niño. Y tiene que ver entonces con reconocer. Este término aquí abarca la idea de apreciarlos, de respetarlos a ellos y a la labor honrosa que ellos desempeñan. Además, dice, los tengáis, no dice en estima, sino en mucha estima. El idioma original usa el término hiper, ¿verdad? Que en el castellano lo usamos mucho, ¿verdad? Hipérbole. Denme otro ejemplo, hiperactivo, etcétera. Quiere decir que mucho. O sea, aquí no es solo estímenlos, sino ténganlos en mucha estima, hiperestimados. ¡Qué tremendo! O sea que el pastor necesita para tener esa interacción con su congregación, que la gente sea expresiva en sus muestras de cariño, en sus muestras de respeto, y añade mucha estima y amor por causa de su obra. En otras palabras, la iglesia tiene la responsabilidad bíblica de amar y de mostrar ese amor a aquellos que le sirven. Y sobre todo los que les sirven bien. Y no se trata entonces, como dije hace un rato, de tenerles como un semidios, ¿verdad? Que entonces le van a comprar, ¿verdad? El Mercedes-Benz, bueno, no, perdón, aquí la Volkswagen, ¿verdad? ¿Cuál es el carro más lujoso de que hace la Volkswagen, ¿verdad? No sé cuál es. El Audi, ¿verdad? Es la misma, creo, empieza ahora, bueno, es igual, ¿verdad? Que tuvieran un BMW, un Mercedes-Benz, un Audi, ¿verdad? Y ahí van a ver. Llegar de la otra semana al hermano Mario ahí con su BMW. Aquí no está diciendo eso, hermano. Ahora, lo terrible sería que lo vieran llegar en autobús, caminando, ¿verdad? Cuando está la gran mayoría. Yo veo el parqueo bien lleno de carros. Entonces, ¿qué problema habría en que él tenga un carrito? ¿Comprende? Y puede ser una muestra de cariño, de amor. No estoy diciendo que hagan algo, hermano. No, perdón si las ilustraciones no son las mejores. Lo que trato de decir es que ustedes van a discernir de qué manera ustedes pueden tener y demostrar a sus pastores su estima, su amor. A lo mejor puede ser trayéndoles una frutita el domingo, ¿verdad? O una gallina. Antes así era en el pueblo, ¿no es cierto? Pastores. ¿Algún pastor le ha tocado eso? Que yo, hermano, aquí traigo la bendición de una gallina toda desplumada, está bien, pero la llevan viva ahí con todo, la pobre animal ahí. Y bueno, el pastor, amén, gracias, hermano. Pero se vale eso también. El punto aquí es, ustedes van a saber cómo discernir las necesidades y mostrarles amor. Ahí les dejo eso, hermano. Y dice también que debemos acordarnos de ellos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso de acordarse? Acordaos tiene el sentido de traer a la memoria lo que se sabe de una persona. Es decir, reflexionar sobre sus vidas y pensar en su ejemplo. Hermanos amados, ustedes conocen a estos hermanos amados y sus familias. Ellos han crecido aquí. Es distinto cuando viene alguien de fuera, de otro contexto. No, si usted conoce, ¿verdad? A estos amados hermanos que les sirven. Acuérdense
de todo lo que ellos han hecho por esta iglesia en los años pasados. Ellos no les están demandando nada, pero ustedes como iglesia son responsables delante de Dios de acordarse de la trayectoria de ellos. Que hayan podido equivocarse en algún punto, pues sí, todos nos hemos equivocado. Todos hemos quizás dicho algo. No estamos hablando de pecados morales escandalosos, no. Estamos hablando de quizás en algún momento dijimos algo que luego dijimos, ay Señor, metí la pata, se dice en mi tierra. No es mala expresión acá, no, ¿verdad? Y me equivoqué. Pero hay una trayectoria. Y eso merece honra. Si esa trayectoria es buena y ha sido una trayectoria de humildad y servicio. Y en ese punto no temo equivocarme en afirmar que estos dos varones y sus familias lo han hecho. Además dice, deben tenerles... aquí tenía esta definición de acordarse, es proveer lo que el pastor y su familia necesitan para llevar buen fruto y crecer como personas en el cumplimiento de la misión de Dios. Pero pasemos a la última parte. Debemos tenerles como dignos de doble honor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos, dice 1 Timoteo, por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Está clara la instrucción bíblica? Yo no le veo problema. Ahora, la ilustración probablemente no sea difícil. Dice, bozal al buey que trilla. ¿Y eso qué es? Sobre todo si hemos crecido en la ciudad, ¿verdad? Y en otra cultura. Pero hermanos, en ese tiempo, ¿verdad? La manera en que separaban el grano de trigo de lo que es la paja era con unos bueyes que iban girando con un peso que rodaba y eso iba separando. Entonces dice, cuando tengáis a esos bueyes haciendo eso, no le vayan a poner un bozal. El bozal estorba. Después de 2 años de andar con esa cosa, ya comprendemos mejor a los perros, ¿no es cierto? Porque andar con esta cosa encima, ¿verdad? Es como el pobre perro con un gran bozal ahí, o el buey. Y entonces, esos bueyes, ¿qué hacían? Les dejaban sin bozal, ¿para qué? Para que esa paja ellas la pudieran ir comiendo mientras iban trabajando. O sea, dejen al pobre animalito comer, ¿verdad? De eso, que se va a comer algunos granos, no pasa nada. No le pongan bozal al buey que está trillando el trigo. ¿Se comprende mejor ahora la ilustración? Bueno, entonces dice, lo que quiere decir el apóstol es, bendigan con lo material a aquellos que le ministran en lo espiritual. Sencillo. Y luego, digno es el obrero de su salario. Eso lo entendemos perfectamente. Ahora, cuando habla de doble honor, aquí hay divergencia en los comentaristas, pero me gusta esta interpretación. La palabra que Pablo utiliza para honor puede significar honor, respeto, valor, pero también puede utilizarse para significar el pago o compensación por un servicio. Entonces, vamos a interpretarlo de esta manera. Especialmente a los que gobiernan y trabajan en predicar y enseñar, Pablo le pide a la iglesia que los tenga por dignos de doble honor. Por una parte, un grado especial de respeto, de honra. Y segundo, un derecho de recibir gratificación económica. ¿De acuerdo? O sea, doble honor. Honor, honra, remuneración económica adecuada. Amados, hay otros, pero no hay tiempo. Termino con esta conclusión. ¿Qué formas prácticas de cuidar a nuestros pastores y sus familias podemos tener? Vamos de lo conceptual a lo práctico.
No sé si logran ver esa letra, creo que quedó muy pequeñita, pero espero que la puedan leer. Primera cosa, proveerles de un salario digno que supla sus necesidades básicas y les permita enfocarse en su ministerio. ¿Pueden decir amén a eso? En su caso, el pastor Arturo, él trabaja en lo secular con su carrera. Eso no quiere decir que la iglesia le pueda mostrar su amor bendiciéndole con algo que le permita completar el salario que él tiene como lo que llamamos nosotros pastor laico. A mí no me termina de gustar ese concepto, pero creo que lo entendemos. Sin embargo, el pastor Mario no está en esa situación. Él podría hacerlo si lo quisiera hacer. Sin embargo, ustedes van a tener ahora un pastor, lo que llamamos tiempo completo, que ustedes tendrán que evaluar cuál es el salario adecuado, digno. Voy a entrecomillar esa palabra, digno. Cuando hablamos de algo digno es algo que permita que ellos vivan con lo necesario, sin lujos, pero también sin carencias. Ustedes sabrán. Hermanos diáconos, oigan esto bien, por favor, porque ustedes muchas veces toman decisiones importantes. Y aquí ya me estoy, hermanos, ¿verdad? Ya me estoy metiendo a la plaza de toros, ¿verdad? Porque antes estaba en la grada, yo bien feliz, pero ahorita ya me estoy metiendo allá abajo y ya me estoy metiendo en terreno difícil, pero ni modo. Yo me voy el martes, hermano, y luego aquí dejo el avispero, ahí vean qué hacen, ¿verdad? Yo me voy. Lo peor que me puede pasar es que no me van a volver a invitar, pero bueno, ahí ustedes decidan, pero aquí las cosas claras. Segundo elemento, apoyarles para que desarrollen su trabajo proveyéndoles de las herramientas necesarias. ¿Cuáles son esas herramientas, hermanos? Puede ser un vehículo para que el hermano pueda ir a visitar. Como les dije, no tiene que ser un carro del año, ¿verdad? Último modelo, marca cara. No, un carrito usado en buen estado, que no se vaya a andar quedando el hermano con su familia por allí, sino algo que le ayude. Estamos hablando de cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Etcétera. Ya estoy seguro que él las tiene, pero velemos por estas cuestiones. Ese es el punto, ¿verdad? Seamos proactivos en esta cuestión. Además, proveerle herramientas para cuidar su salud física, mental, emocional y espiritual. Y esto es un abanico amplio. En la parte física es más fácil, ¿verdad? No sé cómo funciona aquí el tema de la seguridad social, pero eso es importante. Pero también los pastores necesitan muchas veces descanso. Y no sé, pues, ¿verdad? Una iniciativa, sean proactivos, pensar, yo veo al pastor Mario un poco cansado, ¿verdad? Y ¿por qué no tomamos una iniciativa de darle un par de días de descanso en un lugar bonito? No sé, ustedes conocen mejor esta tierra. Acapulco, ¿verdad? Me dijeron que está a 3 horas de aquí. ¿O no? ¿Cuánto está? 3 horas. Imagínense. Está fácil, hermano. Yo pensé que era como 8 horas, no, 3 horas. Entonces, ya no son 3 días porque está cerquita, una semana, ¿verdad? En Acapulco, hermano, ¿verdad? No, estoy bromeando. Pero el punto es que no vean mal, pues si un pastor necesita descansar. ¿Y por qué otras personas pueden descansar? Y una persona que se desgasta mucho, porque el trabajo pastoral, hermano, es desgastante. Si no, pregúntenmelo a mí. Casi desde los 18 años soy pastor y ya yo sinceramente terminé muy agotado, hermano, muy desgastado. Y la familia, estas mujercitas necesitan también que las lleven a descansar. ¿En serio? No, hombre, ¿qué es eso? Si yo ni he tomado vacaciones, ¿y cómo los vamos a mandar a estos a Acapulco? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el problema?
De nuevo, no se trata de lujos, no se trata de cosas extraordinarias, se trata de cuidarlo. ¿Y saben quiénes salen beneficiados? Ustedes. Si ustedes tienen un pastor agotado, hermano, fundido, estresado, ¿verdad? Que en inglés le llaman burnout, ¿verdad? O sea, pastor como un fósforo quemado, así es el término, ¿verdad? Hermanos, ustedes, lo peor va a ser para ustedes. Entonces, tomemos iniciativas en esta cuestión. Además, cuidar de su núcleo familiar, coordinando iniciativas para satisfacer las necesidades de cada uno de los miembros de sus familias. Piensen en sus esposas, piensen en sus hijos. Cuiden a estos niños, sobre todo los más pequeñitos. Ya las niñas ya ¿verdad? Están en otro momento, ¿verdad? Ya, bueno, no quiero asustar, pero pues, el nido vacío ya cerquita, mis amados. Ya les van a quedar un montón de cuartos solos, ¿verdad? Y a mí, yo ya estoy ahí, hermano, ¿verdad? Nido vacío, otra etapa. Pero esos dos niños preciosos que están acá, ¿ustedes creen que ellos tienen necesidades particulares? Sí, y qué lindo cuando la iglesia se preocupa por esos detalles. Perdón que me pasé un poquito del tiempo, pero estoy por terminar. Apoyarles en su desarrollo formativo y educativo, ¿verdad? No hay cosa más linda que la iglesia pueda ayudar al pastor si él se quiere seguir desarrollando. Ahora con el internet hay montones de opciones para seguir estudiando y capacitándose, pero eso tiene costo y hay veces que no llega en el presupuesto familiar. Finalmente, crear canales que permitan a la iglesia mostrarle su amor y gratitud por el desempeño de su función pastoral. Es ya parte de lo que he comentado. Pero esto queda en manos de ustedes, amados. Este es lo que la Biblia les pide hacer por sus pastores. Cuídenlos. Y cuando los cuiden, seguramente que ya lo han hecho, pero lo van a poder cuidar mejor, va a redundar en mayor bendición. Hermanos, miren, a pesar de la pandemia, miren cómo está la iglesia. Yo veo unas cuantas sillitas libres. ¡Qué bendición! Yo les aseguro que en poco tiempo ustedes van a ver crecer esta iglesia de una manera extraordinaria. ¿Y saben por qué? Porque han pasado una época de inestabilidad. Hasta ahí lo voy a dejar. Pero ahora que ustedes van a tener un pastor que ustedes mismos han nombrado y que el Señor ha confirmado, esta iglesia entra en una etapa diferente. Armonía, estabilidad, unidad, visión, planes estratégicos de futuro. A mí me emociona. Y la pregunta es, ¿quiénes van a estar al frente de eso? Estos dos varones, sus familias. Cuídenlos. Ese es el mejor y único mensaje que quiero dejarles. Amados, ha sido un enorme privilegio el haberles compartido. Si a alguien ha ofendido, que me perdone. Y si ya no me quieren volver a invitar, pues no hay problema. Al contrario, amo esta iglesia y quiero decirles que voy a estar orando mucho por ustedes, por este proceso, y para que Dios les dé sabiduría de cómo aplicar estos principios, tanto a los amados hermanos pastores y al pastor general de manera especial, tal como lo hemos aprendido, pero también a la iglesia que son ustedes. Amado Padre, oramos para terminar, Señor, dándote las gracias por este culto memorable. Gracias te damos, Padre, por la actitud espiritual, el entorno espiritual en el que se ha hecho. Y ahora hemos querido dar un repaso amplio en tu palabra para poder, Señor, dejar en claridad qué es lo que tú quieres para tu iglesia. Que nos olvidemos de lo que el mundo impone con sus valores totalmente equivocados. Queremos que quede claro a la iglesia los preceptos que tú has dicho que deben ser obedecidos para beneficio y bendición de la misma iglesia. Padre, ayúdanos a que tu Espíritu Santo deje grabado en el corazón de los hermanos estas palabras, pero sobre todo que les des sabiduría y que les ayudes en el futuro para poder discernir cuáles son las cosas
que deben, Señor, poner a la práctica cosas que quizá no están haciendo y que pueden hacerlas, o cosas que están haciendo pero pueden ser mejoradas. Gracias de nuevo por la vida, Señor, del hermano Arturo, de Norma, de sus hijitas, Padre, tan bellas. Gracias por esta familia tan especial, Padre, tan hospitalaria, tan amorosa. Y gracias por el trabajo que hizo hasta estos días el pastor Arturo, Señor, quien te seguirá sirviendo, pero gracias por lo que él ha hecho en este periodo complejo. Y ahora gracias por lo que tú vas a permitir que comiencen a hacer, ya como pastor general, el pastor Mario y su esposita Limarian. Bendíceles a ellos y bendice a sus niños preciosos, que ellos dos crezcan, Señor, no con una impresión negativa, Señor, de ser hijo de pastor, sino todo lo contrario. Felices, realizados, educados y sobre todo, Señor, viendo cómo la iglesia cuida y ama a sus padres y a todo el núcleo familiar. Gracias te damos, Señor. Los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.